En el vídeo anterior hablamos de por qué los medios mienten. Bien, pues en este vamos a hablar de por qué nosotros nos creemos sus mentiras. Bien, pues en ese último vídeo hablamos de una teoría llamada Two Steps Flow, la mencioné brevemente, que era la teoría de los dos pasos. Os la expliqué brevemente para introducir el tema del gatekeeping, que es de lo que va el vídeo. Si os lo perdisteis y os gusta, os lo dejo por aquí arriba y le echéis un ojo. Y os contaba brevemente cómo funciona esa teoría. En este vídeo vamos a profundizar un poquito más en esa teoría y os voy a hablar de otra, que es la de Three Steps Flow, la teoría de los tres pasos. Pero, ¿y por qué tres pasos? ¿Cuáles son los pasos que sigue la información para llegar a nosotros? Sí, tú que estás con el móvil, con las redes sociales o viendo YouTube, ¿qué pasos sigue ese contenido que tú estás viendo? Porque eso alguien lo ha creado, alguien lo ha distribuido y alguien te lo ha hecho ver a ti. Y tú también vas a distribuirlo y posiblemente puede que incluso crees nuevo contenido que retroalimente la red. Así que, ¿qué efecto tiene eso en la gente? Pues bien, como os explicaba en el anterior vídeo, la teoría de Two Steps Flow hace alusión precisamente a los dos pasos que sigue la información para llegar de los medios a las personas. Y básicamente el único paso intermedio que hay entre ellos tiene el nombre de líder de opinión. Esto es, una figura influyente que recibe la información de los medios, digamos la información primigenia, y la interpreta y la reinterpreta, y luego la distribuye a un nicho más concreto, no a toda la agenda pública, sino a su agenda pública personal para que estos consuman la información tal y como se les está dando. Este funcionamiento de la información nos deja ciertos problemas, ciertas lagunas, como por ejemplo la más clara de todas, la falacia de autoridad. Esta teoría explica una falacia de autoridad en sí misma. La falacia de autoridad consiste en decir que algo es cierto simplemente porque lo dice fulanito que es un experto en la materia. Por lo tanto, esta teoría haría que muchas personas se creyesen algo porque el líder de opinión que tienen de referencia, incluso a veces inconscientemente, lo ha dicho. Y ya está. Entonces ya aquí no solo no tenemos la certeza de que la información que nos llegue sea cierta y esté contrastada e investigada, sino que la persona que nos la ha retransmitido o nos la ha hecho llegar le ha dado una vuelta, le ha dado su propia interpretación y tal vez haga que la entendamos de una manera que puede que no sea la más adecuada. Además, convencer a alguien de cero es muy complicado, pero convencer a alguien que ya tiene unas ideas predeterminadas establecidas es mucho más fácil. Igual os suena raro y pensáis, no es tan fácil, yo no consumo la información de un líder de opinión y yo no soy víctima de este sistema. Sí que lo eres. Y lo eres en el momento en el que tienes ese amigo, ese familiar, ese conocido, que te cuenta algo, te explica un conflicto político, te habla de historia, te explica cómo funcionan ciertos procesos económicos en el mundo. Todo eso hace que recibas la información que esa persona tiene en la cabeza, es decir, la información que él ha consumido. Pues en ese momento, esa persona es el líder de opinión que te está afectando a ti, porque la información que esa persona ha consumido jamás será la misma que has consumido tú, por muy similar que sea. Él tiene su propia interpretación de la realidad, así como tú tienes la tuya. Y si su reflexión y sus explicaciones sobre esa información influyen en ti más que las tuyas en él, entonces está haciendo su labor como líder de opinión. Es por eso que los seres humanos no somos seres perfectos, no tenemos la verdad absoluta y por lo tanto somos maleables, somos manipulables, no nacemos sabiéndolo todo. Y los medios y la gente que funciona con la información esto lo sabe perfectamente. Utilizan ideas que nosotros ya tenemos para implantar otras, porque a nuestro cerebro no le gusta pensar, no le gusta informarse, y menos a día de hoy, donde todo es inmediato. A nuestro cerebro le gustan los atajos, le gustan los procesos cortos, le gusta que nos digan algo y que lo asociemos. Si nos dicen algo que nuestro amigo, nuestra familia, nuestro entorno también piensa, seguramente nosotros lo acoplemos a nuestra agenda personal muchísimo más fácilmente que cualquier otra información. Además, si nos seguimos moviendo en nuestro mismo entorno, con nuestros mismos amigos, nuestros mismos familiares, lo cual es lo común, esa opinión o ese conjunto de opiniones, de información, nos retroalimenta. Por lo tanto, ideas similares que vayan surgiendo a lo largo del tiempo en la agenda política y que piensen esos amigos nuestros, nos convencerán cada vez más, porque serán similares a las que ya nos han preconcebido en la cabeza, nos han metido, bueno, no nos han metido, nosotros como humanos las adquirimos, porque también es un proceso de aprendizaje, escuchar nuevas ideas, pero es importante tener un filtro precisamente por esto, que a veces una idea de la que tú no crees estar realmente convencido, solo con tenerla en la cabeza, refuerza una idea posterior que tu amigo, tu familiar, etcétera, te pueda inculcar, te pueda comentar y te pueda hacer convencerte. Entonces, una vez sabido esto, que ya parece que se enrevesa un poquito, vamos a darle una vuelta más. Si la información puede pasar por esos dos pasos antes de llegar a nosotros, ¿qué ocurre si ponemos redes sociales? Pues aquí llega la llamada teoría de los tres pasos. Postulada en 2009, tras estudiar la interacción y el auge de Internet, se creyó que existe un tercer paso en este transcurso, en este flujo de la información. Este tercer paso tiene truco, porque no es exactamente un paso en una dirección, no, es un paso
multidireccional. Os dejaré por aquí una imagen que esquemáticamente os explica mucho mejor lo que es la teoría del Three Steps Flow en contraposición a la de Two Steps Flow, pero básicamente es muy sencillo. Consiste en que la información, esa información primigenia de la que hablábamos al principio, de nuevo llega a la audiencia que pues pueden ser simplemente personas que supongan el final del camino de esa información, es decir, que no se vaya a comunicar más, o personas que actúen de líderes de opinión rebotando como si fuera una señal de radio esa información en un entorno determinado. ¿Qué pasa? Que con las redes sociales ese flujo de información del líder de opinión no es unidireccional, como os decía antes, sino que es multidireccional y no solo en muchas direcciones, sino que también en muchos sentidos. La información no solo sale de las personas, sino que esa gente que puede llegar a ser líder de opinión también a su vez puede ser víctima de otros líderes de opinión que le están influenciando. En el momento en el que entramos en Instagram o en YouTube y vemos a alguien contarnos algo, esa persona sería nuestro líder de opinión porque sentimos que, pues eso, lo que nos está contando al menos nos puede hacer reflexionar o pensar algo nuevo o darle otra perspectiva a un pensamiento que ya tenemos. Pero lo que hay que pararse a pensar es que esa persona que nos lo está contando también ha tenido sus propios referentes. Y es que esos procesos en redes sociales se multiplican. No solo puedes llegar a más cantidad de gente, sino que esa cantidad de gente también pasa a ser creadores de la información, lo que se conoce como prosumidores. Si queréis un vídeo sobre esto, en los comentarios. Entonces esta gente también hace de informadores, porque hay que tener en cuenta que la información es mucha. La información no es solo un texto o un hilo argumentativo, no. Podemos estar hablando de política, de economía, de fútbol, de cualquier deporte, de arte, de cualquier cosa. Entonces, así como una persona tiene pues esa capacidad de comunicar información que le llega, como por ejemplo estoy haciendo yo ahora, puede influenciar su entorno, en otro tema completamente diferente, esa persona va a ser un peón más de esa audiencia, de otro líder, otra persona que está influenciando y que va a generar que ese flujo de información cada vez sea más continuado. Y además, la información que le puede llegar a X persona influye en el discurso que comunica a su audiencia. Aunque sea algo totalmente diferente, lo que decíamos antes, a nuestro cerebro le gustan los atajos, le gusta asociar rápido, le gusta la inmediatez. Entonces, si recibimos una información que nos es similar, a la hora de nosotros comunicar un mensaje, podemos estar sesgados o tener algún tipo de condicionamiento sobre lo que decimos. Y eso en la audiencia puede repercutir muy fuertemente. Entonces, lo más importante de todo esto es, por encima de todo, que te suscribas. Y después, tener un mínimo de conciencia de lo que estamos escuchando. Y saber que encima a día de hoy, aquí viene el comentario boomer, pero las redes sociales son un arma súper poderosa para la gente que las quiere controlar, que las sabe controlar. Porque una cosa es una opinión de un influencer de moda, o que incluso dé su opinión política sobre algo, pero que la dé muy por encima, o que se meta en la polémica de un conflicto. Pero otra muy diferente es cuando pues, personas que tienen realmente verdadero poder o quieren venderte algo, o peor aún, quieren incitarte a que tú pienses algo para que les apoyes, empiezan a cobrar esa fuerza en redes sociales y a aprovecharse de ciertos líderes de opinión para jugar con estos mensajes, para saber que si ellos alimentan un tipo de mensaje, el flujo de información de ese mensaje puede ser mucho mayor. Y como os digo, recordad que a nuestro cerebro no le gusta pensar, le gusta encontrar atajos. Así que si fomentamos un flujo, puede que nuestro cerebro asimile información como una esponja. Entonces, esforzaos en reflexionar un poco sobre quién os está contando las cosas que os están contando y sobre todo esforzaos un poco en reflexionar y ya. Muchas gracias por verme, hasta la próxima.